Hoy no hablaremos de pirámides, ni de faraones dorados. Olvida por un momento las historias de esplendor, oro y poder absoluto. Esta vez, vamos a sumergirnos en los rincones más sombríos y menos conocidos de la civilización egipcia, donde la luz del Nilo apenas logra disipar las sombras de un pasado inquietante. Prepárate para descubrir el lado más oscuro, oculto bajo toneladas de piedra y siglos de silencio. Aquí, entre pasadizos y cámaras selladas, se esconden secretos que desafían la imaginación y ponen a prueba nuestro entendimiento de la historia. Nos adentraremos en relatos perturbadores del antiguo Egipto, donde los jeroglíficos no solo cuentan historias de dioses y reyes, sino también advertencias y maldiciones que han sobrevivido milenios. Detrás de la imagen romántica y misteriosa, se esconde una realidad mucho más siniestra. Sangre derramada en rituales oscuros. Miedo que recorría los pasillos de los templos y prácticas que desafían toda lógica moderna. Los faraones, lejos de ser solo figuras majestuosas, también fueron temidos por su crueldad y su obsesión con la vida después de la muerte. La historia oficial solo muestra una fracción de la verdad. La arqueología, con cada descubrimiento, revela secretos que los egipcios quisieron enterrar para siempre. Fragmentos de papiros, artefactos olvidados y tumbas selladas nos hablan de un Egipto mucho más complejo y aterrador de lo que imaginamos. Hablamos de castigos que iban más allá de la tumba, de cultos prohibidos que operaban en las sombras y de rituales tan extremos que rozan la locura. Los dioses exigían sacrificios, y los sacerdotes no dudaban en cumplir sus órdenes, sin importar el precio. Hoy vamos a explorar las 10 curiosidades más macabras y aterradoras del antiguo Egipto que la historia intentó ocultar. Desde máscaras funerarias que esconden secretos hasta objetos rituales que aún hoy nos ponen los pelos de punta, cada hallazgo es una ventana a un mundo de sombras. Abróchate el cinturón. La travesía hacia el inframundo egipcio comienza ahora. Prepárate para desafiar tus creencias y adentrarte en una historia donde la muerte era solo el principio de los horrores que aguardaban en la oscuridad. Empezamos con uno de los rituales más escalofriantes, el sacrificio de recién nacidos para proteger ciudades y templos. Arqueólogos han hallado pequeños esqueletos enterrados ritualmente bajo murallas y templos, a menudo en vasijas de barro. Estos niños no murieron por causas naturales. Eran ofrendas de sangre para consagrar el terreno y asegurar la protección divina. Se creía que el espíritu del bebé sacrificado se convertía en un guardián eterno, defendiendo la ciudad de todo mal. Los textos oficiales callan sobre este tabú, pero los huesos desenterrados cuentan la verdad. Egipto se construyó sobre piedra, arena y la sangre de los inocentes. En el antiguo Egipto, la momificación era mucho más que un simple proceso funerario. Era el pasaporte a la eternidad, el ritual sagrado que garantizaba la vida después de la muerte. Para la mayoría, era un honor reservado a los dignos, una promesa de renacimiento y protección bajo el amparo de los dioses. Sin embargo, para los criminales, aquellos que habían traicionado las leyes divinas y humanas, la momificación se transformaba en una condena eterna, un castigo que trascendía la muerte física. En vez de ser un rito de paso honorable, se convertía en una tortura perpetua. Los cuerpos de los condenados eran tratados con desprecio, sus rostros a menudo congelados en expresiones de dolor y angustia, como si su sufrimiento no terminara jamás. Los embalsamadores, siguiendo órdenes estrictas, trataban estos cuerpos con brutalidad. Órganos arrancados sin cuidado, extremidades contorsionadas, bocas abiertas en un grito silencioso que parecía resonar a través de los siglos. El proceso era deliberadamente caótico y doloroso, diseñado para humillar y castigar incluso después de la muerte. Era un mensaje claro para todos: el alma del criminal sufriría humillación perpetua, marcada como paria ante los dioses y apartada del ciclo de renacimiento. Los jeroglíficos y las estatuas de Osiris, el juez supremo, observaban con severidad, recordando a todos el precio de desafiar el orden divino. Un ejemplo impactante es la famosa momia que grita, hallada en Deir el-Bahari. Su rostro, congelado en una mueca de agonía, es testimonio de un castigo que buscaba trascender la muerte, asegurando que el sufrimiento del criminal fuera eterno y visible para las generaciones futuras. Estas momias, a diferencia de las de los nobles, no recibían sarcófagos ornamentados ni inscripciones protectoras. Eran encerradas en ataúdes simples, sin nombre, con vendas mal colocadas y cuerpos en posiciones dolorosas, como si su tormento no tuviera fin. No eran un pasaje al más allá, sino una prisión de carne y hueso. La justicia egipcia no terminaba con la muerte. El castigo podía durar para siempre. La balanza de Maat, símbolo de justicia, se inclinaba en su contra, y el juicio continuaba incluso en el más allá. Así, la momificación, que para muchos era el mayor regalo y la esperanza de una vida eterna,
se convertía en el arma más cruel para los enemigos del orden. Los frascos canopos, a veces rotos o vacíos, simbolizaban la pérdida de protección y la condena a la desolación espiritual. De esta manera, los antiguos egipcios aseguraban que sus enemigos sufrieran una segunda muerte, mucho más terrible que la primera: el olvido, la humillación y el tormento eterno, sin esperanza de redención ni descanso en el más allá. El respeto por los muertos a veces se transformó en un culto macabro, el de las momias milagrosas. Campesinos y hechiceros buscaban poder en restos antiguos, creyendo que el Eka, la magia del difunto, seguía latente. Fragmentos de momias se usaban como amuletos, polvo de momia se consumía como medicina y partes del cuerpo servían en rituales de magia negra. El mercado negro de reliquias humanas floreció, y las momias terminaron desmembradas y vendidas por partes. Lo sagrado se volvió mercancía, y el viaje al más allá se convirtió en una pesadilla post-mortem. La veneración se transformó en profanación, y la superstición en negocio. Las tumbas egipcias no solo guardaban tesoros, sino también amenazas grabadas en piedra. Inscripciones advertían: yo le retorceré el cuello como a un pájaro, o prometían enfermedades incurables y ruina total a quien osara profanar la tumba. Las peores maldiciones condenaban el alma a ser devorada por monstruos, o vagar eternamente como fantasma. Para los egipcios, estas palabras tenían un poder real. Activar una maldición era desatar fuerzas oscuras. No solo protegían el oro, sino la integridad del cuerpo y el espíritu. Cada tumba era una fortaleza mágica, y sus muros, guardianes invisibles. Las palabras podían ser tan letales como cualquier trampa mortal. Uno de los temas más tabú, la necrofilia ritual. Textos mágicos describen rituales donde un practicante buscaba absorber el poder del difunto a través de un acto sexual. Inspirados por el mito de Isis y Osiris, algunos creían que este acto podía despertar el espíritu o transferir su conciencia. Heródoto relató que se retrasaba la entrega de cuerpos bellos a los embalsamadores, por temor a abusos. ¿Metáfora o realidad? El debate sigue, pero la existencia de estos textos revela la desesperación por obtener poder, incluso cruzando los límites de lo profano. La magia egipcia no conocía fronteras entre la vida y la muerte. La cobra, con su silueta imponente y su veneno letal, era mucho más que un simple animal en el antiguo Egipto. Representaba la realeza, la justicia divina y la protección de los dioses, pero también podía convertirse en un temido instrumento de muerte ritual. Su imagen adornaba coronas y templos, recordando a todos el poder absoluto de los faraones y la presencia constante de lo sagrado en la vida cotidiana. La ejecución por mordedura de cobra era un castigo reservado para los considerados traidores, herejes o enemigos del orden divino. No era una simple sentencia de muerte, sino un juicio final ejecutado por un animal sagrado, bajo la atenta mirada de los sacerdotes y en presencia de símbolos de justicia y verdad. El ritual era solemne, cargado de misterio y temor reverencial. Se creía que, si el acusado era inocente, la cobra lo perdonaría y no lo atacaría. Pero si era culpable, la muerte llegaba de forma rápida y purificadora, como un acto de justicia divina. El veneno de la cobra no solo castigaba, sino que también liberaba el alma, permitiéndole enfrentar el juicio de los dioses con la verdad revelada. Incluso la legendaria Cleopatra eligió este método para su suicidio, buscando convertir su muerte en un acto sagrado y reafirmar su estatus divino ante su pueblo y la posteridad. Su decisión fue un mensaje. Hasta el último momento, el poder de los dioses y la dignidad real estaban presentes en su destino. En estos rituales, la cobra era mucho más que un verdugo. Era juez, testigo y guía hacia el más allá. Su mordedura marcaba el paso entre el mundo de los vivos y el reino de los dioses, sellando el destino del alma con la autoridad de lo divino. En Egipto, la muerte podía ser castigo, ritual y redención al mismo tiempo. El veneno de la cobra, temido y venerado, era visto como una herramienta de purificación, capaz de limpiar el alma y prepararla para el juicio final ante los dioses. Así, el poder de los dioses y el misterio de la serpiente estaban presentes hasta en el último aliento, recordando a todos que la vida y la muerte eran parte de un mismo ciclo sagrado en el antiguo Egipto. Los ojos eran portales al más allá, pero a algunos difuntos se les arrancaban deliberadamente. Momias de criminales o clases bajas han sido halladas con cuencas vacías, resultado de una mutilación ritual. Sin ojos, el difunto no podía ver el camino en la Duat ni leer los hechizos protectores. Era una condena a la oscuridad eterna, sin esperanza de alcanzar la paz. Así, la desigualdad y el castigo se perpetuaban incluso después de la muerte. Robar la visión era robar la eternidad.
Los espejos egipcios eran portales mágicos, capaces de atrapar el alma del difunto durante los funerales. Se usaban para comunicarse con el espíritu, pero si el alma era maligna, el espejo podía volverse un artefacto maldito. Mirar en un espejo así podía causar locura o posesión. Si el espejo se rompía, el espíritu quedaba libre y furioso, convirtiéndose en un fantasma vengativo. Por eso, muchos espejos eran rotos ritualmente para liberar el alma de forma segura. Un simple objeto podía ser puerta, prisión o desastre espiritual. El mundo espiritual egipcio era tan tangible como peligroso. Más allá del libro de los muertos, existían bibliotecas secretas con magia prohibida, ocultas bajo templos y necrópolis. Estos textos enseñaban necromancia, invocación de demonios y maldiciones capaces de destruir enemigos o controlar el clima. Solo los más altos sacerdotes accedían a este conocimiento, temido incluso por los propios egipcios. Muchos papiros fueron destruidos o permanecen ocultos, pero fragmentos revelan un abismo de poder arcano. Estas bibliotecas son el mayor misterio sin resolver de la magia egipcia. Detrás de la religión oficial existía un inframundo de saber prohibido. El antiguo Egipto era mucho más que pirámides y tesoros. Era una civilización marcada por el miedo, la superstición y rituales macabros. Desde sacrificios hasta maldiciones, estas prácticas muestran la cara oculta de un pueblo obsesionado con la vida después de la muerte. No son historias de museo, sino secretos desenterrados por arqueólogos y susurrados en papiros prohibidos. El esplendor de los faraones se construyó sobre sangre y terror al más allá. ¿Cuál de estas curiosidades te impactó más? Suscríbete para seguir desenterrando los misterios que la historia quiso ocultar. Hasta la próxima.